Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Podrías empezar, por favor, presentándote? Sí, claro, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para comentarte, yo soy Sergio Basurto, trabajo hoy en día en G4 Global Partners, que es una empresa de headhunting internacional, con presencia en más de 40 países. Eh, Vengo de haber trabajado también en Michael Page, de hecho que es la firma número uno acá en Perú. Y bueno, nada, agradecerte el espacio para conversar sobre los temas que necesites. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu principal función en la empresa? A ver, te cuento, sí, de hecho, hoy en día estoy en el área comercial. Eh, perdón, mi rol es de Business Developer para Latinoamérica. Tengo a cargo el desarrollo de negocio de los países hispanohablantes, como son Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y México principalmente. Desde tu punto de vista, ¿qué ventajas crees que tiene contratar practicantes? A ver, para la empresa, la ventaja fría, por llamarlo de alguna manera, es que es mano de obra de bajo costo, ¿no? De hecho, eh, para el hiring manager, o en todo caso a quien le reporta el practicante, eh, la ventaja es que normalmente son perfiles diligentes y con muchas ganas de aprender, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que profesionalmente puedan crecer muchísimo y con esto justamente el aporte que le dan a la empresa. Claro. ¿Qué se busca en una persona para que pueda ser contratada? Mira, hoy en día nos encontramos con un mercado laboral donde para practicantes la experiencia académica o las calificaciones son un requisito muy común y típico. No basta solo con eso. El candidato hoy en día tiene que tener, mejor dicho, un componente destacado frente a los demás, sobre todo cuando no se cuenta con experiencia laboral. Eh, a ver, este componente destacado consiste principalmente en actividades que podrían traducirse a un buen performance corporativo. Algunos ejemplos pueden ser emprendimientos, liderazgo en algún equipo, apoyo en algún negocio familiar, entre otros. El típico speech en el CV de proactivo, alta capacidad de comunicación y liderazgo o afines es muy poco diferenciador hoy en día. Es lo que todos tienen, ¿no? Entonces hay que buscar, además de lo que ya te mencioné, también entender bien la cultura de la empresa a la que se postula, ¿no? Para justamente buscar el famoso fit cultural. Cuéntame, ¿cómo se podría optimizar el proceso de selección en una empresa? El proceso de selección en una empresa, a ver, siempre lo que yo he percibido en mi experiencia es que se recomienda para un reclutamiento con alto número de postulantes, como es el caso de practicantes preprofesionales, hacer una encuesta que automáticamente descalifique a quienes no tengan los requisitos indispensables, ¿no? Esta encuesta preliminar, te digo, del momento en el que uno manda su CV adjunto a este tipo de postulación, podría incluir factores como inglés avanzado, Excel avanzado o algún tipo de experiencia previa particular, ¿no? O rango de pretensiones salariales. De esta manera, optimizas el hecho de no revisar CVs que no te van a hacer sentido a ti como reclutador, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizan normalmente para seleccionar al candidato perfecto? ¿O plataformas? A ver, eh, sobre todo al contratar practicantes hay mucha influencia de lo que le llaman el feeling dado en la entrevista, ¿no? Entonces es mucho un tema de performance. Y siempre para contratar a practicantes es clave tener una segunda opinión. Por ejemplo, cuando entrevistas a un practicante, lo ideal es que entreviste mínimo el jefe de quien sería este practicante y también alguien de recursos humanos que va a evaluar criterios distintos, tal vez un poco más en el tema, justamente como te mencionaba, de fit cultural y de habilidades blandas, ¿no? Instrumentos, a ver, de hecho LinkedIn sí es uno bastante conocido, pero te diría que es más protocolar, no es realmente el más eficaz para la búsqueda puntualmente de practicantes. Para seleccionar al candidato perfecto hay algunos tests que se hacen dentro de los candidatos que podrían calificar para el puesto, como lo son, por ejemplo, el test DISC, que te habla bastante del perfil de la persona, ¿no? Cómo se desenvuelve en distintos escenarios, cuál es su personalidad, qué lo motiva. Y bueno, definitivamente para practicantes algo clave es hacer dinámicas que permitan identificar pros y contras de cada candidato, de todas maneras. Pero hablando de plataformas virtuales, solamente utilizan LinkedIn.
Bueno, en realidad las principales serían Boomerang y LinkedIn, te diría yo. Que si me lo preguntas en lo personal, para mí son buenas alternativas, pero para puestos más específicos. O sea, donde estés buscando requerimientos técnicos más profundos, por así decirlo, ¿no? Para procesos de postulación masiva, como lo son las prácticas preprofesionales, de todas maneras hay otros medios que sirven mejor para encontrar a lo que estás buscando, ¿no? ¿Y qué tan seguido revisan las solicitudes en estas plataformas? Eh, en realidad se revisan seguido, no te voy a mentir, sí, pero finalmente, la revisión de quienes postulan es muy rápida y a veces al ser tantos los postulantes no te da el tiempo para revisar todos. Entonces entra mucho un factor de suerte, ¿no? Si estuviste entre los 50 que revisó el reclutador, tuviste buena suerte, pero si fuiste el 51, lamentablemente no van a revisar tu perfil. O sea, y ahí te descalifica a pesar de que podrías calificar para el puesto. Entonces, eh, para el reclutador puede ser un medio donde va a encontrar perfiles, probablemente sí, si es que se toma el tiempo de revisarlos, pero para el postulante es una herramienta que hoy en día tiene chance muy, muy baja de éxito, ¿no? ¿Consideras que existe poca oferta laboral para practicantes en estas plataformas? Sí, de hecho, parte de mi trabajo es bucear en LinkedIn todo el día. Entonces, yo me encargo de identificar oportunidades de negocio, bueno, pero que para mí serían postulaciones tal vez de cargos un poco más senior, pero igual me cruzo con cargos de practicantes y veo pocos. En realidad veo pocos, y veo, por ejemplo, para áreas comerciales y de marketing, que tal vez son los más populares, hay muy poca oferta laboral. Esta poca oferta hoy en día también está bastante afectada por el tema de la coyuntura global, ¿no? De la pandemia. Y esto, sumado a la excesiva demanda que hay de practicantes o de gente que está buscando trabajo hoy en día, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es que se juntan varias cosas, poca oferta laboral, alta demanda de candidatos, en medio de una pandemia que lo hace más complicado, y entonces, tal vez hoy en día yo no recomendaría, eh, ¿cómo decirlo?, confiar tanto en únicamente postular a través de canales tradicionales como lo son LinkedIn u otras plataformas, ¿no? ¿Qué es lo más crítico para ti o los retos a los que crees que te enfrentas al buscar practicantes? Mira, practicantes en el mercado laboral se pueden encontrar. Entonces, eh, la idea es cómo los vas a encontrar, ¿no? Entonces, primero que a mí particularmente me gusta mucho el tema de referidos, ¿ok? La gente que te refiera a candidatos va a entender en alguna medida, siempre y cuando sea de tu confianza, lo que tú estás buscando, siempre y cuando se lo traslades de manera impecable, ¿no? Ujú. Una vez que tú encuentras a los posibles candidatos para contratarlos como practicantes, antes de contratarlos tienes que ahondar en un punto bastante importante, que es qué los motiva a todo nivel para poder formarlos y que se desarrollen como profesionales dentro de la empresa, ¿no? Esto en vez de que haya una alta rotación, porque sobre todo esta generación es muy, ¿cómo decirlo? Es muy saltarina, ¿no? Entonces, tienes que entender muy bien cuál es su driver, qué le motiva. La plata, le motiva el hecho de ir escalando a nivel profesional, o sea, del nombre de su puesto, le interesa más adelante a un mediano plazo tener un equipo. Entonces, en base a lo que tú percibas y puedas ir enterándote de qué le gusta a este practicante, lo crítico está en guiarlo y darle las herramientas en la medida de lo posible para que justamente esté constantemente motivado y no se te vaya, porque si no, se pierde mucho tiempo en lo que invertiste capacitándolo y bueno, como dice el famoso dicho, ¿no? El tiempo es dinero. Entonces, creo que el principal reto está en identificar sus drivers para evitar la rotación. Y ya para finalizar, ¿qué le podrías recomendar a un estudiante que se encuentre en búsqueda de prácticas? A ver, yo le recomendaría, primero que no paren de buscar, porque la carrera se pasa muy rápido y de hecho, te soy 100% transparente, la búsqueda de prácticas, una vez que alguien se gradúa, se vuelve más difícil, sin experiencia laboral, ¿no? O sea, buscar prácticas como profesional es más complicado que como preprofesional, sobre todo si no tienes experiencia laboral. Entonces, yo les diría, no paren de buscar, eh, luego que no se concentren en áreas estrictamente específicas, sino también abrir la posibilidad de explorar áreas afines, ¿no? Te pongo un ejemplo.
si a ti te gusta y te interesa mucho lo que es trade marketing, eh, no te cierres a participar en un área comercial, porque tienen algo que ver, y viceversa, ¿no? Porque un montón de gente dice, no, a mí me encanta trade y quiero trade en consumo masivo. Ya no te puedes dar el lujo de estrictamente tú querer algo puntual. Ujú. Ya no puedes darte ese lujo, sobre todo en estas épocas. Entonces, ábrete un poco más, expande tu mente un poco más, ¿no? Evidentemente no entres a un lugar que lo aborreces o algo que realmente no te gusta, pero no te cierres a otras opciones. ¿Qué más le aconsejaría a alguien que está buscando prácticas? Eh, Tal vez suene un poco, no sé, no común o algo que no recomendaría a mucha gente, pero yo recomiendo que le pregunten a la familia cercana qué contactos tienen en empresas, principalmente gerentes, ¿ya? No solo por el tema de la famosa vara, que te pueden hacer un espacio, sino también porque esta gente tiene información valiosa de mercado laboral. O sea, te pueden decir, un gerente, qué amigos gerentes suyos están buscando practicantes, ¿no? Te lo pueden comentar. Y esta información de mercado es clave. Y si te hacen postular a través de un conocido, tienes mucho más chance que de estar apretando clic 80 veces al día para subir tu CV a postulaciones que probablemente no tengan éxito. Entonces, es muy importante preguntarle a la familia cercana, hacer networking, averiguar qué gente que tú conoces tiene puestos en empresas que te puedan enterarte de qué movimientos están habiendo, definitivamente, ¿no? Y bueno, ¿qué otro consejo te puedo dar? Y que se aplicó estrictamente en mi caso. Siempre buscar hacer una actividad que los haga destacar frente a otros estudiantes. ¿Ya? Para ponerte un caso puntual, por ejemplo, mis primeras prácticas preprofesionales fueron en la empresa privada más grande del mundo. Y tú me dirás, ah, seguro eras décimo, seguro ya tenías experiencia, y no, en realidad, no sé qué tan bonito suene para fines académicos, pero yo nunca fui un estudiante tan destacado. Yo en realidad no era superior en ni medio, ni tercio, nada. Entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, tenía que buscar otra manera de diferenciarme. Y yo tenía un negocio donde vendía conservas y edulcorantes, y justamente coincidió que yo le vendía a la gerente de recursos humanos de esta empresa, que te comento que era enorme. Entonces ella dijo, ok, este chico tiene 19 años y tiene un negocio, prefiero darle la oportunidad a él y entrevistarlo antes que a 80 otros que puedan ser décimo superior y nunca han trabajado, ¿no? Porque tiene un chip distinto. Entonces es muy importante ver qué actividad vas a hacer para destacar frente a otros, a la gran masa que hoy en día está muy enfocada en sacarse buenas notas, que es importante, no digo que no, pero ya no es suficiente, ¿no? ¿Qué otro consejo te puedo dar y a todos los estudiantes? Que de hecho tener el CV con un formato profesional es clave. No, eso, hay muchas personas que te venden el CV de alto impacto, con grafiquitos, y que te ponen una escala del 0 al 10 y rellenas inglés 7 de 10. Son cosas que yo no comparto para nada. Para mí siempre tienes que tener un CV bastante ejecutivo. Si tienes experiencia laboral, en buena hora cuantificar tus funciones, cuantificar tus logros. Y si no tienes experiencia laboral, tratar de preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que a mí me puede diferenciar de cualquier otro? Me gusta preparar postres, bueno, lo hago un negocio y pongo ahí que tuve un emprendimiento de venta de postres. Yo hacía mis números, saqué mis costos, a fin de mes veía cuánto había vendido, cuánto me había costado, saqué mi utilidad. Yo me encargué de ofrecerle a gente cómo vender mis postres. Eso, aunque mucha gente no lo crea, suma y le da a entender a quien te vaya a contratar que tienes un chip diferente al resto. Entonces esto es muy importante, de todas maneras. Y para finalizar, te diría que busquen la mayor cantidad de entrevistas posibles. Algo que te van a comentar es que cuando tú no tengas experiencia laboral, eh, busques otro tipo de experiencia. ¿Y cuál es el otro tipo de experiencia? Las experiencias en entrevistas, porque te hacen agarrar cancha, como le dicen, ¿no? Ujú. Siempre cuando terminen una entrevista, si los descalifican o no los descalifican o cualquier sea el outcome, pidan feedback, siempre pidan feedback. Oye, te dicen gracias por tu participación, pero no calificaste. Enfócate, no te pongas triste ni digas ya no importa, ya fue. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo que me descalificaran, no? Tal vez me puse muy nervioso, tal vez no vendí muy bien mi perfil. Entonces, de todos los feedbacks que te den, recógelos y úsalos para en la siguiente entrevista evitar esos errores. O si algo te dijeron de feedback positivo, potencialo en la siguiente entrevista, porque finalmente agarras cancha, cada vez te vas poniendo menos nervioso, cada vez con estos feedbacks de profesionales, recursos humanos, vas a ir adquiriendo una venta de ti mismo mucho mejor y te va a dar más seguridad. Entonces, no paren de ir a entrevistas,
de no se pongan tristes si no los escogen, porque cada entrevista que tengas te va a acercar a que te contraten. Entonces, eso es lo que finalmente te puedo decir. Genial. Gracias, Sergio, por tu tiempo. No te preocupes, gracias a ti.